Hola, buenas, les habla Francisco Chaguán en un nuevo programa de Diálogo Ciudadano Sin Pauta. Hoy día, tratando de hacer perspectiva, buscando aquellos líderes en distintas ciencias para poder soñar juntos el Chile del año 2020, hacer perspectiva juntos. Y quería hoy día invitar y partir este ciclo invitando justamente a un gran soñador. Me refiero al doctor Ramón Latorre, que fue el primer doctorado de bioquímica en la Universidad de Chile ya en el año 60, y a partir de aquel momento comenzó a soñar con potenciar la ciencia en nuestro país. Se ha desempeñado en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Harvard, y hoy día está director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia Valparaíso y profesor adjunto del Departamento de Anestesiología de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Ha sido también galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Naturales el año 2002 y el Premio México en Ciencia y Tecnología el año 2007. Para nosotros es un honor compartir contigo. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Cómo estás, senador? Bueno, para mí es un placer y un honor estar acá. Es una alegría también poder iniciar esta serie de conversaciones sin pauta. Y bueno, es cómo podemos soñar este país, cómo podemos hacerlo más grande, cómo podemos hacerlo mejor. Y yo creo que para mí estar en la provincia, y ya tengo una experiencia en Valdivia, donde junto con Claudio Bunster pusimos juntos el Centro de Estudios Científicos, porque creo que hacer país, digamos, es precisamente crear en las regiones centros de cultura, centros de ciencia, centros de tecnología, es decir, que la gente tenga de todo. Y en estos momentos lo que pienso, se lo voy a decir muy francamente, porque soy extremadamente políticamente incorrecto. Yo creo que esa es la idea de este programa. Yo creo que este país, o sea, está limitado, digamos, a 100 kilómetros al sur de Santiago y 100 kilómetros probablemente menos al norte de Santiago. Entonces, si usted va a las provincias, usted ve que están desvalidos en muchos sentidos. Doctor, pero en ese mismo sentido, ¿cómo visualiza la ciencia en el año 2020? ¿Cómo, y además teniendo las dificultades que usted ha planteado? Porque me imagino que es muy difícil o es muy distinto hacer ciencia en regiones que en la región metropolitana. No. Yo creo que tenemos que tomar al país como un todo primero y ver cuál es la situación actual. Y la situación actual, yo creo que de ciencia, no es buena. Y la perspectiva, si mantenemos los presupuestos para ciencia actuales, va a ir siendo cada vez peor comparado con los países desarrollados que invierten mucho más, el doble o el triple del presupuesto en ciencia y tecnología de lo que estamos invirtiendo actualmente. ¿Cómo se financia la ciencia hoy día en Chile? Bueno, la ciencia fundamentalmente se financia, es decir, a través de CONICYT, ¿no? ¿Verdad? Que es una de las iniciativas, una iniciativa un poquito más pequeña, es la iniciativa científica Milenio, de la cual nosotros, como Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, somos un Instituto Milenio. Pero las cantidades, o sea, y la gente y la cantidad de científicos que están siendo apoyadas por estas iniciativas son pequeñas, son pocas. Es decir, primero, yo creo que tenemos un problema educacional, pero usted lo conoce mucho mejor que yo, un senador que ha estado involucrado directamente en los últimos meses. Pero necesitamos que se mejore la educación, porque lo que estamos recibiendo en las universidades no es bueno, y lo que estamos recibiendo a nivel de posgrado tampoco es bueno. Entonces, es como una gran pirámide que si usted falla en la base, realmente la pirámide se desploma entera. Y yo creo que esa es una cosa importantísima, ¿verdad? Que la educación sea una educación de primer nivel. Porque no estamos hablando, o sea, se dice que hay una educación muy buena y una educación muy mala. Yo creo que, personalmente, yo creo que toda la educación en este país es mediocre, ¿ya? Mire, yo tengo en estos momentos un estudiante en mi laboratorio, un estudiante de Harvard, ¿ya? Es una mujer que debe tener 22, 23 años, y usted ve la diferencia. La diferencia de un estudiante de pregrado nuestro, y no es porque ellos sean más tontos o más inteligentes, no tiene nada que ver con eso, sino que cómo preparan a la gente y cómo lo largan al mundo del conocimiento, al mundo del arte, al mundo de la cultura.
Entonces es otro roce, es otra manera de ser, es otra manera de segurizarse. ¿Y cómo se puede introducir al mundo de la ciencia a los estudiantes chilenos? ¿Cómo poder motivarlos? Mire, yo le voy a contar una historia porque ya estoy pasando a ser en la etapa matusalénica, ¿no? Y esa etapa matusalénica implica recordar algunas cosas, y no es porque todo tiempo pasado fue mejor, sino que sencillamente porque hay un ejemplo que fue el ejemplo del así llamado pedagógico de la Universidad de Chile que funcionaba en Macul. Bueno, yo tuve un hermano que estudió ahí, y lo que pasa es que los estudiantes de pedagogía eran educados por científicos, eran educados por gente que de primera mano hacían las cosas. Entonces, usted en zoología tenía un señor Mann, en fisiología tenía un señor Croxato. Entonces, esos profesores que salieron a los colegios a enseñar tenían la ciencia y las cosas que estaban pasando en el mundo de la ciencia y en el mundo de la cultura por lo demás, ¿no verdad? Nicanor Parra, en humanidades eran extraordinarios también, estaban todos los literatos, o sea, había científicos y literatos enseñándole a esas generaciones de profesores de colegio. Entonces, yo creo que esa es la manera, es una manera de mejorar la educación de nuestros profesores de colegio a todos los niveles, y para eso ellos necesitan a su vez recibir de nosotros los científicos, de los novelistas, de los que hacen teatro, de primera mano, ¿no verdad?, lo que se hace comúnmente en la cultura. Sí, pero también hace falta una disposición del Estado, porque porque también hay que poder entregar ese don inspirador, que significa la curiosidad por la ciencia, que también es un tema relevante. Eso es música para mis oídos, senador. La verdad es que esto depende de una decisión política. Depende. El ejemplo más claro, yo creo que es Corea, en ese sentido, que en los peores momentos, porque normalmente en los peores momentos de recesión la gente trata de ahorrar, ¿ya verdad? Es una reacción natural de los gobiernos. Pero, ¿qué es lo que hizo Corea en el peor momento de la recesión? Subió el presupuesto prácticamente al doble en ciencia y tecnología. Esa es la actitud que tenemos que tener. Y yo creo que en estos momentos, yo creo que alguien lo dijo ya, yo creo que no es una novedad, nosotros, este país, como país, ¿no verdad?, entre los 20 y los 30 perdimos el salitre porque salió el salitre sintético y este país entró en quiebra. Pero si usted lo mira ahora, ¿de quién dependemos? Dependemos del cobre. Absolutamente, este país, si no vende cobre hoy día, deja de tener entrada. O sea, ¿qué es lo que hemos desarrollado desde el punto de vista de conocimientos, desde el punto de vista de patentes, desde el punto de vista de desarrollo general del país, que nos haga independientes realmente? ¿Qué pasa si nos va el cobre? ¿Qué pasa si, no sé, desaparecen los chinos, por ejemplo? Es un problema, porque no estamos produciendo conocimiento. Y yo creo que lo único que tiene valor agregado en estos momentos es el conocimiento. Pero el conocimiento nace, ¿ya? Y ahí hay una equivocación nuevamente, de un estrecho diálogo entre la ciencia básica y la innovación. Porque yo le voy a poner el caso, digamos, es nada más que por una definición, ¿eh? Porque la gente se confunde, ¿eh? Y dice, si usted mira el diccionario, dice innovación. La primera definición del diccionario dice acción y efecto de innovar. Eso es típico de los diccionarios, ¿cierto? Entonces, acción y efecto de innovar. Pero ahí dice... Y estamos reprobando. Claro, mudar o alterar algo introduciendo novedades. Entonces, innovación significa que si yo tengo un teléfono celular, por ejemplo, y le agrego 2 o 3 chips y hago uno nuevo, puedo innovar, estoy innovando. Pero eso no tiene nada de gran creatividad, es sencillamente cambiar un poquito las cosas y entrar en el mercado y probablemente le va a traer mucha plata al país, ¿ya? Y hay una segunda definición, dice creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado, que es una cosa totalmente diferente. Para la creación, para el descubrimiento, usted necesita ese equilibrio tan delicado entre los pensadores profesionales, los que innovan, y al final no hay ciencia aplicada ni ciencia básica, hay buena ciencia. Entonces, por eso yo creo que el riesgo de invertir en conocimiento, o sea, lo que en Estados Unidos se llama el venture capital, eso es fundamental que se tome en cuenta, porque la innovación tiene riesgo, la ciencia básica tiene riesgo. Entonces el descubrimiento es eso, o sea, Colón se largó, ¿no verdad? ¿Y cuánto oro le trajo a España? Y eso, o sea, fue nada más que un sentimiento de decir, yo quiero descubrir.
Pero para eso tiene que tener el apoyo de los reyes, ¿no? Absolutamente. En este caso necesitamos el apoyo de la democracia. ¿Ah? Se requiere claramente poder tener el golpe de audacia, porque tal como ha señalado la OCDE, uno de los elementos importantes que van a hacer la diferencia para que Chile dé el salto al desarrollo dice relación también con la inversión en innovación, exactamente, en ciencia y tecnología, y por tanto acá si no somos capaces de agregar valor a nuestras materias primas, como bien decía el doctor Latorre, hoy día somos exportadores particularmente de cobre. En el pasado lo fuimos de salitre, que hoy día se dice que el cobre es el sueldo de Chile. Y es cierto. ¿Y cuánto no hemos detenido a establecer políticas públicas que generen valor, que le agreguen valor y que adicionalmente le aporten conocimiento para los efectos de ir de alguna manera avanzando en esta pirámide? Yo creo que ahí viene el desarrollo real, viene por invertir y arriesgarse. O sea, realmente, mire, le voy a poner un caso que es extraordinario. En el Max Planck, yo tengo una corbata, me puse la corbata del Max Planck hoy día porque quería acordarme de... En el Max Planck, lo que hicieron hace algunos años atrás en el campo que yo trabajo, contrataron a 3 científicos, ¿ya? Y le dijeron, ustedes hagan lo que quieran, son libres de hacer, eran muy buenos, ¿no? Tienen todos los fondos disponibles, hagan ustedes lo que quieran en la ciencia. Es decir, eso es un riesgo, es un venture capital, ¿verdad? Absolutamente. Fueron 3. De 2 de ellos se ganaron el premio Nobel, los 2. Eso significa, es darle armamento a la gente que realmente piensa. Entonces, es como lo que llaman en Estados Unidos el scouting, que buscan a los mejores jugadores de béisbol o fútbol. Nosotros podemos encontrar, y este es un efecto, podría ser cualitativo, buscar a nuestros mejores científicos, identificar a nuestros mejores jóvenes y darle todo lo que necesitan, darle todas las municiones. Y probablemente eso haría un cambio cualitativo que remese todo. Déjeme decirle una sola cosa, senador, antes... y yo creo que, porque se me olvidan las cosas, no es porque estoy interrumpiéndolo, ni quiero hablar mucho, sino que se me olvidan las cosas. Pero mire, Argentina ha pasado por etapas muy malas en ciencia, pero nunca ha dejado de tener buenos científicos. Y la razón de eso es porque Argentina tiene 2 premios Nobel en ciencia, Hussein y Lelovat. O sea, si nosotros pudiéramos tener 1 o 2 premios Nobel, así, identificándole y dándole a toda nuestra gente joven lo que necesitan, yo creo que realmente nos cambiaría el pelo. Nos da otra, el mundo nos mira de manera diferente. Entonces, eso es lo que necesitamos, pero para eso necesitamos gente que se arriesgue. Pero en ese mismo sentido, queremos hacer un esfuerzo para generar planificación estratégica. Y si tuviéramos que delinear qué elementos debieran estar en esa perspectiva para el año 2020 en la ciencia, ¿dónde debiéramos poner los huevos de los recursos económicos? Bueno, yo creo que hay dos instancias. La primera instancia, y eso es por lo que ha pasado históricamente en los países desarrollados, ¿no? Es que usted tiene que tener una base. Y esa base en estos momentos, por ejemplo, lo dan los proyectos Fondesit. En el caso mío, hay de otro tipo de proyectos para ciencias aplicadas. Pero en el caso de la ciencia básica es el Fondesit, que da plata a la mayoría de los científicos para que el sistema científico se desarrolle. Pero está la otra que tiene que tener es identificar grupos de científicos o científicos destacados y darles lo que necesitan. Son las dos maneras de desarrollar la ciencia. Los institutos Milenio, las cátedras presidenciales que se crearon hace un tiempo atrás, en el tiempo del gobierno del presidente Frei, yo creo que fueron fundamentales para que algunos de nosotros nos pudiéramos distinguir en los campos en que estamos, ¿ya? Y fíjense ustedes, de ahí de las cátedras aparecieron premios nacionales de ciencia, aparecieron miembros de la Academia de los Estados Unidos, o sea, que realmente ese riesgo vale la pena. Pero hay que hacerlo más general y hay que identificar a la gente, hay que tener sistemas de identificación. Y eso tiene que quedar en manos de los científicos o de los pares. Si no hay científicos suficientes aquí en Chile, llame a comisiones internacionales. Primero, identificar capital humano. Exacto. Eso no sirven para nada los edificios, nada de eso. Usted identifique lo primero, es identificar capital humano. Yo en Harvard, en mi oficina, tenía un laboratorio de, no sé, mucho más pequeño que esta pieza, en la que estamos ahora,
Yo creo que nunca había producido tanto en mi vida. Entonces, eso es. Y pareciera que desde la visión centralista, algunos pensaran que todo el capital humano disponible para hacer ciencia está en la región metropolitana y no en regiones, cuando eso no es así, ¿no? Bueno, a mí, digamos, porque estoy en Valparaíso, pienso que aquí tenemos un capital enorme, ¿ya? Pero yo soy muy regionalista, entonces, pero lo que necesitamos es apoyo a las regiones. Necesitamos ese apoyo a las regiones, pero para ser país. O sea, no solamente porque es necesario, sino que necesita que haya ciencia, necesita que haya teatro, necesita que haya cultura desde Arica a Punta Arenas. Y por eso me fui a Valdivia primero y se creó el Centro de Estudios Científicos. Y por eso estoy aquí en Valparaíso y no me fui a Santiago de vuelta tratando de crear un nuevo centro. Bueno, queremos que nos cuenten en la segunda parte del programa la experiencia en Valdivia y la experiencia en Valparaíso. Muy bien. Volvemos a reiterar que estamos con el doctor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2002. Bueno, continuamos en Diálogo Ciudadano sin Pauta con el doctor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias Naturales, un gran investigador, profesor de la Universidad de Chicago y de Harvard, y un científico que ha emprendido en Chile. Y esto es interesante porque además ha emprendido en regiones. Y me gustaría que nos pudiera contar su experiencia tanto en Valdivia como en Valparaíso. Respecto a lo que es poder generar proyectos de ciencia en nuestro país y en regiones, que también es muy difícil. Bueno, primero que nada, que en Valdivia llueve mucho, ¿no? Dicen que hay solamente 2 estaciones, el invierno y la estación del tren. ¿Ah? Ah, sí. Entonces, llueve todo el año. pero no, las dos experiencias han sido fantásticas para mí y para mi vida. Yo quiero decir una palabra que no se usa mucho, pero como don Gabriel Valdés me dijo que una vez que uno se pone viejo puede decir lo que quiera. Así es. Entonces, pero yo me Pero siento... todavía es muy joven. Pero voy a decir lo que quiera en este programa. Entonces, una de las cosas que es linda, esto de hacer patria en regiones, es que uno se siente un patriota, en el sentido de que más que un sabio calculador, es un obrero de la patria. O sea, es crear un espacio. Y yo creo que las dos cosas, yo creo que una de las cosas fantásticas en Valdivia, primero... Qué bueno, voy a parafrasear. Sí. ¿Tiene derecho de autores o no? No, ninguno, senador. Usted, por favor, es totalmente libre. Úselo cuando quiera y como quiera. Pero el asunto, una de las cosas, yo creo que en el fondo yo estoy un poco copiando lo que la iniciativa que hicimos en Valdivia de crear en nuestro país un espacio dentro del mismo centro de la ciudad. Y acá lo estamos haciendo en el barrio Puerto, detrás de la iglesia de la Matriz, y la razón de eso es por acercar a nuestra gente la ciencia, es por estar involucrado con ello. O sea, nosotros queremos que los comités de barrio, las juntas directivas de los barrios, se metan en nuestro centro y van a hablar con nosotros, tengan su espacio, su mesita donde puedan conversar. Es decir, estar todo el día con el pueblo mismo. Y es una cosa que yo creo que es importante porque es el Estado el que nos da los fondos para funcionar, devolverle al Estado, ¿no, verdad?, a través de la comunicación de la ciencia a la gente. Para explicar a los televidentes, el sector de la Matriz es el sector desde donde se fundó Valparaíso, porque en el principal puerto de Chile, Valparaíso, no hubo un acto fundacional, sino más bien la ciudad comenzó a formarse alrededor de la iglesia de la Matriz. Y por eso es tan importante este proyecto de neurociencia, el edificio de neurociencia que se va a ubicar en los alrededores de la Matriz,
porque adicionalmente va a recuperar un patrimonio de la ciudad, que es el edificio Severín, que también tiene toda una historia en este sentido. Y el proyecto, además entiendo, y sería bueno que nos contara, que conjuga en términos de puertas abiertas para la comunidad, no solamente con un auditorium, sino que adicionalmente lugares para que las juntas de vecinos se puedan reunir y hacer también acercarlo. O sea, que se escuche un diálogo. Vamos a tener, por ejemplo, cosas que se le ocurrió a nuestro gerente Juan Carlos García, el asunto de tener un área de internet abierta para la comunicación a 50 metros a la redonda. Gran profesional, además, tiene un gran aporte. Entonces, Juan Carlos. yo creo que eso es perfecto, o sea, ha sido fantástico, una gran ayuda para nosotros. Entonces, yo creo que eso, fuera del auditorio, lo que queremos tener es un museo interactivo, que sea un museo de neurociencia en donde los niños de colegio, los niños o comienzo de universidad, o de todas las edades, los ciudadanos en general, puedan ir a eso y entender cómo funciona el sistema nervioso. No es que nosotros entendamos, pero sí lo que sabemos hasta el momento del sistema nervioso, ¿ya? Entonces yo creo que desde el cerebro hasta las moléculas que hacen funcionar el cerebro, mostrarlo a los niños, mostrarle a la gente cómo es eso. Entonces también la puerta está abierta para aprender un poco y trasladarnos, ¿verdad?, a un lenguaje, digamos, rutinario, lo que hacemos todos los días. ¿Cómo traspasar también a los jóvenes esta visión pluridimensional? Porque de alguna manera está inserto en este ejercicio del edificio de la neurociencia en Valparaíso, que va a tener también, entiendo, un museo. ¿Cómo poder inyectarle esa visión de hacer también de Chile, que es un país país de poetas? ¿Podremos transmitirlo para que podamos ser también un país de científicos o estamos muy lejos, estamos años luz? Bueno, es una tarea que nos corresponde a todos, yo creo que estamos lejos, pero se hace lo que se puede. Pero una de las cosas que yo creo que es muy, muy importante es transmitir en general a nivel de colegio lo que uno sabe, a un nivel que los niños, aunque no entiendan, es increíble si uno transmite las cosas del universo o las cosas de la biología con entusiasmo, con pasión, los niños se entusiasman. Les voy a contar una historia, senador. La historia es que hace muy poco fui a Quillota a dar más o menos la misma conferencia que yo había dado en Puerto de Ideas, esto del arte, el arte del descubrimiento. Y me largué a hablar, o sea, pero prácticamente lo mismo que había dicho a un público más, entre comillas, ¿no, verdad?, selecto aquí en Valparaíso, bajo el marco de esta actividad de Puerto de Ideas. Habían 500, 200 o 300 niños, llegaron de todas las escuelas, y uno se da cuenta cómo les hace falta, cuán abandonados están en el sentido cultural, porque ya no es de ciencia o de esto o del otro, sino que es el sentido cultural. Entonces yo creo que, digamos, yo no les pido a los científicos que están todavía muy metidos, o sea, pero deberíamos hacernos el tiempo de estar constantemente transmitiendo lo que sabemos de alguna manera simple a nuestros niños, porque todo se aprende, la cosa es lúdica. Lo que pasa es que si a usted le enseñan, ¿no, verdad?, 2 por 2 son 4, etcétera, ¿no, verdad?, y que a veces ni siquiera son 4, depende de las dimensiones y depende de la geometría, es un enredo. Pero lo lindo de esto es que esa transmisión con entusiasmo es una cosa lúdica. Y si usted aprende jugando, aprende. Inyectar curiosidad. Exacto, inyecta curiosidad. ¿Por qué está tan entusiasmado este caballero hablando de estas cosas que nadie entiende? Entonces debe tener algo misterioso, debe tener algo interesante. Pero ahí viene el tema de fondo, porque si los jóvenes se motivan cuando tenemos la posibilidad, que son pocas, de que un científico de la envergadura suya, doctor, va a exponer a un auditorio de 300 jóvenes, ¿qué pasa con nuestros programas de estudio? Porque a lo mejor ahí estamos fallando. ¿Qué deberíamos hacer con nuestros programas de estudio? Pensando y poniéndonos una meta ambiciosa del año 2020, sentar las bases para un Chile donde el desarrollo de la ciencia esté garantizado. ¿Qué debiéramos hacer en programas de estudio? Bueno, yo creo que lo primero es crear una comunicación estéticamente agradable a los estudiantes
Y es una cosa que aprendieron los americanos hace mucho tiempo. Eso de estéticamente agradable se lo explico, senador. O sea, los libros de ciencia en Estados Unidos, no solamente, o sea, están bien escritos por científicos muy buenos, sino que además están muy bien hechos. O sea, la figura se cuida, la estética tiene un sentido, los colores. O sea, a uno le entran las cosas por todas partes. ¿Ah? Son unas máquinas de recepción de estímulos, y los estímulos vienen de la parte del oído, pero de los ojos también. Entonces, yo creo que ahí, digamos, ¿cómo podemos crear un sistema de libros propios que al alcance de nuestros niños, que enseñen la ciencia, esa ciencia que les llegue directamente? Entonces, yo creo que ahí hay un problema que probablemente nosotros los científicos debiéramos estar más preocupados de crear esa comunicación desde el punto de vista de la enseñanza. ¿Ya? Se crean muy pocos libros, digamos, o sea, hay muchos libros, pero yo creo que debería haber más, y nosotros deberíamos, por lo menos en ciencia, tener un involucramiento mayor en la creación de esa cosa que sea a la vez una enseñanza muy moderna con una cosa muy estética. Entonces, es como mezclar pintores, o sea, narradores y científicos para que hagan, diga, esa figura no es bonita, ¿ya? Porque en la ciencia es eso, la ciencia, las cosas son verdad cuando son lindas. Usted no me va a creer, pero es así. Pero una cosa es la comunicación virtuosa, y que yo coincido con aquello, y también con la identificación de capital humano. Yo diría que son también otro elemento gravitante. Pero para la formulación de políticas, ¿qué debiéramos hacer? Porque ahí... Pero eso corre por cuenta suya, por no, senador, pero, no me venga usted. Pero la idea es justamente que usted nos pueda guiar y inventar, porque usted es el que sabe. Eso es complicado. Yo creo que son todas... A ver, pero a ver, déjeme... Yo creo que ha habido muy poca comunicación entre ustedes los políticos y nosotros los científicos. ¿Ya? O sea, es como sentarnos en este tipo de discusión, en donde puede ser liviano, puede ser, ¿no verdad?, decir, bueno, ¿qué pensamos? Porque usted puede tener su propia visión de cómo mejorar la educación, ¿ya? Pero tiene que ser una cosa que estemos de común acuerdo. Yo le diga, mire, la verdad es que esa manera ha fracasado, porque ¿qué es lo que sabemos nosotros? O sea, hemos estado en muchos sistemas educacionales diferentes, y tenemos los contactos también, ¿ya? Entonces, decirle, usted me da una visión de educación, yo le puedo decir, pues mire, eso ha fracasado en tales países, no ha estado bien, ¿ya? Pero eso nace del diálogo, sí, entre ustedes y nosotros, y yo creo que ha habido un precipicio inmenso que todavía no se cierra, y no hay conexión, no hemos puesto puente, ¿no verdad?, como para poder empezar a estas conversaciones livianas al comienzo, y después a crear un documento en lo cual decimos, esta es la educación que tiene que ser la educación del futuro. Porque yo puedo tener miles de ideas, pero ¿para qué las voy a tener si nadie me las va a implementar? Entonces, ¿Recuerda la última convocatoria a la comunidad científica del país? Cuando ocurrió, se fijó un plan estratégico, o ha sido convocado alguna vez por parte de las autoridades políticas a ponerse de acuerdo respecto del modelo. No, yo creo que no. Yo creo que falta esa discusión. Ahora, esto, por ejemplo... Bueno, tenemos una tarea pendiente, claro, conjunta los dos, ¿eh? Sí, exactamente. Esto hay que hacerlo. No sé si es una comisión que ahora tiene el Senado en Ciencia y Tecnología. Yo creo que es fundamental, porque ahí se comienza el diálogo, ¿ya? Pero yo le diría que tenemos que estar representados las regiones, senador. O sea, yo creo que... O sea, porque nuevamente, si vamos a estar constantemente sometidos, digamos, a una visión santiaguina, yo soy santiaguino de partida, pero porteño por adopción ahora, ¿no? Pero yo, es que a mí me gusta este país. Sí. Yo quiero este país. No me pregunte por qué, porque a veces es un desastre, pero no sé, tal vez porque soy masoquista, ¿no? Pero tengo esa pasión más bien por crear país, por hacerlo largo en todas partes, y que la gente tenga de todo en todas partes, y eso nos va a hacer ricos, no nos disminuye en nada. Le voy a contar una historia, ¿no? Y se la cuento desde el punto de vista de Valdivia, para que vea cuál es la situación de nuestro país. Yo llegué el año 2000 a Valdivia.
para crear el Centro de Estudios Científicos. En Valdivia habían dos cines. El cine, un cine cultural de la Universidad Austral, y el cine Cervantes, que era una especie de cine paradiso, pero había que ir con un guatero, ¿ya? Entonces, bueno, como ya se nos habían acabado las películas, con mi mujer decidimos, me dijo, mira Ramón, ¿por qué no vamos a la capital de provincia, Puerto Montt, a ver una película? Me dijo. Yo creo que, o sea, no nos cuesta tanto, son 200 kilómetros, nos quedamos a dormir ahí, comemos un curanto, lo pasamos bien. Nos fuimos. Entonces yo entro a Puerto Montt, está este puestecito de turismo, y voy y le digo, señorita, ¿me puede decir dónde están los cines? ¿Y sabe cuál fue la respuesta, senador? No hay cines en Puerto Montt. El año 2000 no había cines en Puerto Montt. Dramático. Es dramático. No estamos hablando del 1900 ni del 1930, cuando se inventaron. No había cine. Dramático. Entonces, ese es Chile. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Pero, entonces, yo creo que parte de la educación y parte de construir el país también es la descentralización. La descentralización es fundamental. ¿Por qué? Porque sencillamente la descentralización hace que los científicos, ¿no es verdad?, y la gente que hace la cultura en un país o innova, se empieza a mover a las provincias, porque no se van de Santiago porque lo tienen todo en Santiago. Pero si usted le da incentivos para la gente a irse a Puerto Montt, a venirse para acá, a Valparaíso, a Quillota por último, se empieza a crear un país de verdad. ¿Cómo seríamos capaces de agregar valor? Por ejemplo, en la distribución del presupuesto para la ciencia. ¿Debiera regionalizarse en su administración o debiera haber un plan maestro, un plan central que permita desarrollar también las regiones? Yo creo que el plan debe ser un plan central, porque, o sea, por más que usted nuevamente es como tirar plata al aire para ver si pasa algo. Usted tiene que tener los científicos, primero. Y para eso tiene que tener los incentivos para que los científicos se vayan a la región. ¿Y qué rol debe cumplir la universidad? Porque acá hay un tema central y gordo. La universidad estatal, por una parte, las universidades tradicionales, en este desarrollo de la ciencia, porque yo creo que ahí tienen también una responsabilidad mayor. Ya. Bueno, tal vez yo tengo una deformación profesional, porque mi historia es la siguiente, ya que me pregunta eso. Yo soy hijo de una profesora primaria, ¿ya?, con 2 hermanos, con un sueldo muy modesto, por no decir malo, ¿ya? Y que si no hubiera existido la Universidad de Chile de los años 60, en lo cual yo me formé gratuitamente, que volvemos a la cosa de la gratuidad, yo no estaría aquí. La verdad es que no estaría aquí, porque mi colegio fue gratis. Yo estudié en el Liceo Las Tarrias, que en ese momento el Liceo Las Tarrias, o sea, estaba el Instituto Nacional, estaba el Liceo Las Tarrias, que nos llevábamos todos los mejores puntajes del bachillerato en esa época, ¿ya? Entonces, esa gratuidad yo creo que es una cosa que permite que el país sea socialmente sano. Porque no se crean esos... Porque se fija, si usted realmente crea esta... Harvard es privado, la Universidad de Chicago es privada, esas son las universidades en las cuales yo trabajé. Yo creo en el sistema privado, yo no tengo nada que ver. Pero lo que pasa con nuestras universidades, y por eso las defiendo tanto, nuestras universidades estatales, es porque sencillamente deben tener un rol fundamental en las regiones y en la capital, en todas partes. Son fundamentales para crear, yo creo, lo que yo llamo una educación absolutamente laica, en donde usted puede ser ultracatólico o puede ser ultra de izquierda y tienen que convivir y tienen que estar juntos. Yo creo que eso es lo fundamental de las universidades del Estado, que son universidades de un espíritu completamente amplio. Yo no estoy diciendo que las otras no lo sean, es lo que yo conozco, lo que yo veo y lo que vi. Bueno, yo tengo además una tesis ahí. Yeah. Yo creo que además el rol de las universidades es fundamental, pero además debiera haber, no debiera duplicarse los esfuerzos en regiones. Debiera haber universidades regionales del Estado, y en el caso en que hayan 2 o más,
debieran fortalecerse, fusionarse, Por para los supuesto. efectos de no No, de duplicar todas maneras, esfuerzos, de porque todas maneras. la misma investigación que se hace de momento en una universidad de la misma región se está haciendo en otra. Sí, sí. Debiéramos generar esfuerzos para los efectos de poder generar la sinergia necesaria. Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que, o sea, además, yo creo que la importancia de las universidades en regiones es que le dan cultura nuevamente y amplían los horizontes. O sea, el hecho de tener la Universidad de Valparaíso tiene muchas actividades, digamos, culturales, lo mismo la Universidad Católica, o sea, la Universidad de Santa María, o sea, que realmente en este caso son universidades que se potencian, ¿verdad? Porque tienen ámbitos diferentes de acción. Pero yo creo que en ese sentido, para un país como el nuestro, por su fundación misma, porque hay que recordar que la democracia en este país se crea en la Universidad de Chile, con todo respeto, no, pero esa es la verdad. O sea, Andrés Bello y todos los grandes, ¿no, verdad?, administradores del universitario hicieron este país culturalmente. Entonces yo creo que, pero ese es un legado, y es un legado que tiene que reforzarse nuevamente, y eso es lo que estoy tratando yo de hacer dentro de una universidad estatal, porque creo en eso, ¿ya? Creo que tenemos futuro. Yo creo que hay que mejorar la situación. Yo creo que ha habido muchos problemas con las universidades estatales, pero yo creo que esencialmente, voy a decir una cosa grandilocuente, son la base de la democracia. Así es. Bueno, estamos en una entretenida conversación, diálogo ciudadano sin pauta con un hombre de excepción como el doctor Ramón Latorre. En unos minutos volvemos. Muchas gracias. Bueno, volvemos en este diálogo ciudadano sin pauta con el doctor Ramón Latorre. ¿Qué tenemos que hacer para dar el salto? Bueno, digamos el mejor ejemplo que yo conozco es el de Estados Unidos. Claro, tal vez un país muy grande, con mucha tradición en ciencia, pero lo que hay que pensar es lo que pasó en los años 40 en Estados Unidos, que Estados Unidos invirtió una cantidad enorme de plata en desarrollo de ciencia y tecnología. Y lo que hay que acordarse es que la bomba atómica no la hicieron los innovadores. La bomba atómica la hicieron científicos básicos, físicos básicos, de los cuales estaba Feynman, Oppenheimer, una cantidad enorme de gente que después se ganó el premio Nobel en física. O sea, Estados Unidos usó sus mejores cerebros para hacer una bomba atómica. Probablemente desde el punto de vista moral será cuestionable, pero era un desarrollo tecnológico que lo hicieron científicos básicos. Entonces los científicos básicos no es que seamos tan encumbrados en el aire como para no hacer algo concreto, y ese es el mejor ejemplo. Pero ¿para dónde voy en este sentido, en este razonamiento? El asunto es el siguiente, que cuando terminó la guerra, la idea era empezar inmediatamente a disminuir el presupuesto en ciencia y tecnología, y Eisenhower lo que dijo: no, aumentémoslo. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, o sea, había habido un rebalse de fondos en ciencia básica y en tecnología inmenso. Tanto es así, digamos, que los tutores míos, ¿ya?, los advisors de mi postdoctorado, tenían ofrecimientos en 4 o 5 universidades como profesor, hasta que finalmente se quedaron en el Instituto Nacional de Salud, donde yo hice mi postdoctorado. Entonces, yo creo que lo primero es esa decisión, o sea, inyecta una cantidad de fondos tan grande como para producir una montonera, una gran cantidad de científicos. Y la cosa se va disminuyendo con el tiempo, ¿no? Pero usted se queda con la élite. Y en estos momentos Estados Unidos, ¿no, verdad?, si le cortan, tal vez voy a decir una barbaridad, pero muchos científicos, todavía va a tener los mejores científicos del mundo. Bueno, y entonces, así es capaz de formar Nobel. Claro, entonces, nuevamente, senador, volvemos al punto del venture capital, del riesgo. Claro, o sea, se lo voy a poner de otra manera.
O sea, uno puede invertir en calles, en asistencias públicas o en lo que sea, digamos, porque es importante una visión. Eso va directamente de apoyo y en favor de la gente. Entonces la pregunta que se me haría a mí, ¿para qué demonio este señor científico está haciendo un centro de neurociencia en el barrio Puerto? O sea, ¿cuál es la ganancia de eso? Bueno, la ganancia que yo digo es, primero, que pongo un pedacito de cultura en un barrio extremadamente decaído. Decaído, vulnerable. ¿no? Vulnerable, ¿ya? Creo un espacio diferente y probablemente en el momento que eso se cree van a empezar a aparecer otras personas interesadas en irse para allá. Entonces uno crea aparentemente una cosa que no tiene valor económico, yo creo que tiene un valor económico inmenso. Porque todos esos pedacitos le van a cambiar el futuro, la evolución de ese barrio. Entonces yo creo que pero hay que tener una visión de futuro, digamos. Es decir, voy a repetir una cosa que dijo don Gabriel una vez a propósito de esto, que el puente que iba desde Puerto Montt a Chiloé no era rentable, y don Gabriel me acuerdo que me contaba que le había dicho a la presidenta Bachelet, le había dicho, bueno, pero fue rentable la guerra del Pacífico. O sea, porque en ese sentido uno se mete en una aventura, le llega de casualidad y al final fue rentable, ¿no? El cobre viene de lo que quedó de la guerra del Pacífico. Entonces, yo creo que eso, o sea, uno no sabe, o sea, cuando se invierte en cultura, cuando se invierte en ciencia, cuando se invierte en tecnología, puede ser siempre rentable. Pero el riesgo que usted corre en cualquier descubrimiento está ahí. Pero si de 10 gana 1, yo creo que ese 1 le puede dar 100. Entonces hay una cosa multiplicativa. Oiga, doctor, ¿y se siente ninguneado como científico en Chile? Me he sentido ninguneado hace mucho tiempo. No. Mire, yo la verdad, bueno, no le voy a contar los detalles. No, pero, cuente los detalles, esa es la idea. No, yo creo que uno no es profeta en su tierra. O sea, yo creo que lo que pasa fundamentalmente aquí en Chile es que aquella gente que dice hacer innovación nos acusan que nosotros tenemos un afán de paperismo, de publicar muchas cosas que no sirven para nada. Y usted es de los que publicar todo. Claro, entonces yo tengo un paperismo enorme, pero estoy muy orgulloso de él. O sea, bueno, el asunto pero es que... gran aporte. Aparte de publicar y hacer paper, lo logra generar 2 centros que van a generar y agregar valor en Valdivia y en Valparaíso, y eso es muy importante. Entonces, lo que yo creo que también falta, no solamente falta la comunicación de nosotros los científicos básicos con los políticos de nuestro país, sino que también tengamos una comunicación más adecuada con la gente que está tratando de hacer innovación en este país. Yo creo que por eso es lo que decía usted, señor senador, es cómo agrupa a la gente para que entren en discusiones. ¿Cómo le damos sentido ético? Porque estamos conversando que lo que le hace falta a los gobiernos, y no hablo de este en particular, a los gobiernos, los últimos gobiernos, de cómo darle sentido épico para soñar el Chile de los próximos 20, 30 años y ser capaces además de dotar a cada una de las áreas y de las ciencias del sentido histórico que le toca vivir y decirle, mire, ¿por qué no construimos la planificación estratégica para hacer de la ciencia, del arte, de la cultura, de la economía también, desafíos mayores para que todo y cada uno de los chilenos sean parte de un mismo proyecto de país? Ese es el tema. Y hablamos en el intertanto con Juan Carlos García y decíamos, claro, el desarrollo es parte de eso, digamos, cómo somos capaces de dotar una visión pluridimensional de nuestras realidades para poder construir juntos el desarrollo del país. Yo creo que lo primero que hay que hacer es creerse el cuento. O sea, estar convencido, digamos, que este país puede ser un país grande y desarrollado. Eso es lo primero. Yo creo que a pesar de lo que aparente, yo creo que poca gente se cree el cuento y yo lo veo en nuestros empresarios, digamos. O sea, porque uno podrá estar en acuerdo o en desacuerdo con ciertos empresarios, pero si usted va a Santa Cruz, ahí Cardona ha hecho una ciudad nueva.
O sea, usted anda por toda su vida chiquitita y llega a esto y es otra cosa. Entonces quiere decir que un empresario se cree realmente el cuento de Chile. Nosotros los científicos, nosotros los políticos y todo el mundo tiene que primero estar absolutamente convencido que va a ser una guerra sin cuartel, no hay descanso, y usted lo sabe mejor que yo, señor senador, y es echarle para adelante, con todo, con toda la fuerza, con todo el espíritu y con todas las habilidades que uno tiene. Y para eso se necesita un diálogo constante entre las diferentes, ¿no verdad?, fuerzas intelectuales, políticas, ¿no verdad?, de innovadores de este país. Y yo creo, pero para eso tenemos que hacer estas uniones, estos diálogos, esta cosa que estamos haciendo hoy día. Yo creo que es fundamental, pero pasa poco. Pero yo creo que de partida es creerse el cuento. ¿Y por qué va generando la inquietud? Porque esperamos que a partir de este diálogo y con la creación de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado, del aporte de las regiones debe ser fundamental. Y de la Comisión Futuro, que estamos trabajando con el presidente del Senado, Guido Girardi, en poder constituirla, y que sea capaz de generar perspectiva de largo aliento, como lo hizo Finlandia, que fue capaz de hacer un nuevo pacto social. Lo que nosotros estamos abogando es por un nuevo pacto social, donde nosotros nos pongamos de acuerdo, los ciudadanos, respecto de los modelos de desarrollo que queremos para el país, el norte que queremos para el país. Y en ese sentido, los temas de discusión de matriz energética, las discusiones respecto de hacia dónde queremos ir en ciencia, en innovación, en tecnología, hacia dónde queremos ir en calidad de educación, hacia dónde queremos ir en distribución del ingreso en Chile. Y por qué temas como la reforma tributaria son temas que tenemos que poner sobre la mesa. Entonces, eso implica volver a reencontrarnos, volver a comunicarnos para los efectos de poder soñar un proyecto colectivo. Y yo creo que ahí estamos cojeando en Chile, ¿no? Exacto. Y pensar, señor senador, porque me acordé, no sé si usted estuvo en la conferencia que dio Alfredo Yar en Puerto de Ideas. Extraordinaria, pero si usted se acuerda, es pensar en que cada chileno es valioso, que tenemos que defender a cada chileno, tenemos tantas fuentes económicas, tenemos tanto desarrollo económico en este país, y yo creo que cada chileno debiera tener parte de esa ganancia. Porque me acuerdo precisamente, lo que me acuerdo es el cuento que hace él cuando se levanta temprano, se sube a este barco vacío, y le dice, ¿por qué ustedes parten tan temprano cuando este barco está vacío? Podrían partir más tarde y llenarlo. Le dice, yo le voy a decir por qué, no sé si se acuerda. Absolutamente. Porque aquí, mire, yo lo llevo y le mostró a un niño, dice, porque nosotros tenemos que llevar a ese niño a la escuela. Un niño, o sea, un niño es valioso para los finlandeses. Y un niño chileno debería ser tan valioso como ese niño finlandés. Extraordinario. Y además, Alfredo Yar le correspondió hacer una hora de intervención en cada una de las islas del fiordo de Finlandia, y donde convocó a intelectuales, artistas, a dar un mensaje a este joven que viajaba, que era el único joven que viajaba a las 6:30 de la mañana para los efectos de ir a estudiar, y revela también la importancia que el Estado le entrega a cada uno de los ciudadanos. Esto es fundamental. Entonces, eso yo creo que, y eso es lo que nos falta. Y valorar el proyecto colectivo. Exactamente. Estamos llenos de proyectos individuales y faltan los proyectos colectivos. Entonces, bueno, es la conversación con los empresarios también, digamos, o sea, ¿qué Chile quieren ellos? Sí. Pero va a ir, yo sé, dentro de los próximos días a la SOFOFA y va a ir a hablarles sobre el financiamiento de la ciencia. ¿Cuál va a ser el mensaje del doctor Ramón Latorre al mundo de la empresa respecto a la necesidad urgente e imperiosa de financiar la ciencia? La verdad, senador, que yo soy una especie de talibán de la ciencia básica, pero dejando bromas de lado, yo creo que nuevamente lo que hemos conversado acá es que los países que surgen son aquellos países que tienen un desarrollo armónico. Y desarrollo armónico significa que no se puede empujar la innovación por la innovación, porque como decíamos antes, hay varias definiciones de innovación, pero una de las definiciones está en la creación. Y esa creación, ¿no es verdad? O sea, la innovación, por ejemplo, ¿no es verdad?, es Einstein que cambia la gravedad por la relatividad, la gravedad de Newton por la relatividad. Eso es innovación, cambia todos los conceptos. Pero esa cosa se necesita un constante
diálogo entre la ciencia básica y los innovadores. O, por último, si no hablan, algo pasa mágico, que cuando las dos cosas se desarrollan de manera armónica, aparecen los grandes cambios en un país. Recordando que Tomás Alva Edison, uno de los hombres más innovadores del mundo, si no el más, la verdad, tenía 500 científicos básicos trabajando en General Electric el año 1900. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que comunicar, digamos, a los empresarios, ¿no, verdad? Decirle cuál es el tipo de país que queremos. Si queremos un país desarrollado, entonces tenemos que empezar a conversar y ustedes nos tienen que ayudar a crear ese país desarrollado. Absolutamente. Y la región de Valparaíso, porque el edificio de la neurociencia va a ser de un impacto relevante, pero adicionalmente uno podría también conjugarlo con el esfuerzo de Curauma, con el esfuerzo también que se está haciendo en El Salto, en Viña del Mar, y por tanto, ¿qué debiera esperar una ciudad que tiene una concentración de masa crítica importante? Somos el segundo polo de educación superior más importante de Chile respecto a esta materia. Debiéramos soñar de acá al 2020, al 2030, tener una potencia científica en la región. Yo creo que de todas maneras, yo creo que es totalmente posible. Yo creo que en el caso de nuestra universidad, la Universidad de Valparaíso, yo creo que nuestro rector Aldo Valle está absolutamente convencido que la manera de desarrollar una universidad es a través de la cultura, pero además, o sea, darle un empujón muy grande a la ciencia. Y yo creo que él nos ha estado apoyando constantemente con esta idea de mente mía, ¿no es verdad?, de crear este centro en el barrio Puerto. Porque, no sé, porque va a ser parte de la universidad, de una universidad estatal, de una universidad que le pertenece al pueblo, a la gente. Entonces, yo creo que eso es una parte. Y la otra parte, que yo creo que las universidades han entrado en un diálogo que es bastante constructivo. La Universidad Católica de Santa María, la Universidad de Valparaíso, están entrando en un diálogo constructivo porque realmente tenemos una potencia inmensa desde el punto de vista de atraer, porque si yo fuera estudiante preferiría 1000 veces estudiar aquí en Valparaíso que estudiar en Santiago, si las cosas estuvieran en las mismas condiciones. Yo quiero reafirmar lo anterior con una experiencia. Me tocó junto a la expresidenta Michelle Bachelet, y la sorpresa fue que muchos de los científicos que estaban a cargo de un experimento extraordinario, multimillonario además, de recrear a través de la aceleración de partículas el momento del Big Bang, estaba a cargo de científicos chilenos, egresados de la Santa María y de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Entonces, estamos hablando de que científicos chilenos sí tienen el potencial, sí tienen la oportunidad, y por eso es tan importante que doctores como Ramón Latorre sean profetas en su tierra, porque la experiencia de haberse formado en Harvard o en la Universidad de Chicago, lo importante además es que nos ha permitido la presencia del doctor Latorre poder generar estos centros en Valdivia y en Valparaíso que van generando y agregando valor. Entonces, yo invitarlo a seguir con este entusiasmo, y me gustaría, como palabras finales, cómo visualiza en el actual estado de la ciencia, y si somos capaces de intervenirlo el año 2020, si es posible generar desde el punto de vista de la comunidad científica, nosotros nos encargaremos desde el punto de vista del mundo político, generar ese sentido épico. ¿Es posible? ¿Hay voluntad? Yo creo que la voluntad de los científicos existe. Lo que pasa es que en Chile, de verdad, dadas las condiciones de financiamiento de la ciencia, existen científicos, pero no existe ciencia. En el sentido de tener un sistema organizado, ¿ya? Por ejemplo, le pongo el caso que yo conozco, yo soy miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Ahí tiene usted el poder que tienen los científicos. El presidente se hace asesorar a través de la Academia de Ciencias hasta del terrorismo. O sea, ese es el peso que tienen los científicos en Estados Unidos. Ahora, que le hagan caso es otra cosa, pero esa es la verdad, ¿ya? Entonces, ese es un sistema de ciencias que existe como sistema de ciencia. Entonces, yo creo que
dado que somos tan pocos, porque en el fondo somos como en el zoológico, hay 2 de cada uno, ¿no es verdad? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que mejorar. Es hacer un sistema de ciencia de verdad, ¿no es verdad? En lo cual no sean científicos repartidos por todo el país que conversan en congresos, conversan por aquí y para allá, sino que además que haya un sistema que funcione en manos de los científicos con ayuda del Estado de Chile y con control del Estado de Chile. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, si eso se produce, si ese sistema se produce, se van a generar mejores científicos, van a aparecer más científicos en todas las áreas. No estoy hablando solamente de la parte básica, sino que en la parte de innovación, en la parte de creación, en la parte realmente de echar para adelante el país, ¿verdad? Y el caso, para que vea usted que las cosas aparecen a veces por casualidad. Nosotros tenemos un científico en nuestro centro, John Ewert, que acaba de ser parte, ¿no es verdad?, de la elucidación del genoma de un ácaro, que es la arañita roja que ataca la uva, ¿ya? Y que me parece que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los insecticidas que se usan para eso tienen que estar acabados, porque son muy venenosos, para el 2015. Con ese genoma que estuvo involucrado nuestro colega, que es un neurocientífico, con ese genoma probablemente podemos llegar a algún tipo de remedio, ¿no, verdad?, para que ese ácaro no se reproduzca. Entonces, porque todas estas cosas son así, porque el descubrimiento es impredecible, pero necesita la masa crítica. Y esa masa crítica en estos momentos no la tenemos. Tenemos muy buenos científicos, pero no tenemos una masa crítica como para crear el sistema de ciencia. Y que es lo que pasa en prácticamente todos nuestros países, excepto probablemente, lo estuve en una reunión en México, discutiendo acerca de políticas de ciencia, ¿ya? Porque ellos quieren crear un ministerio de ciencia y tecnología, pero usted se da cuenta que Brasil va como un avión a chorro. ¿Y por qué? Porque la inversión que están teniendo, que le están poniendo a la ciencia y a la tecnología es muy grande. Y yo creo que nos puede pasar a Chile como a Curacaví, que nos pasen la carretera por el lado. ¿Ah? Y eso sería dramático. Y eso sería lamentable. Bueno, hemos tenido una fascinante conversación con el doctor Ramón Latorre. Hemos hecho un diagnóstico respecto del estado del arte de la ciencia. Hemos visto cómo influyen los planes de estudio, cómo es posible generar un rol de las universidades, cómo poder también generar agregación de valor en nuestras regiones. Se ha hecho el esfuerzo en Valdivia, en Valparaíso. Hemos repasado también cómo se ha podido relanzar e incentivar la ciencia en países como Estados Unidos, cómo va Brasil en este sentido y cuáles son los desafíos de nuestro país. Cómo generamos perspectivas y generamos futuro de aquí al año 2020-2030 para construir juntos el Chile del mañana. Quiero agradecer por esta entrevista al doctor Ramón Latorre, un hombre que está siendo profeta en su tierra, ha sido reconocido en el extranjero, en Estados Unidos, y hoy día también en nuestro país construyendo también la ciencia del mañana. Así que muchas gracias por esta conversación. Gracias, doctor. No, y la verdad es que lo queremos dejar invitado porque tenemos desafíos pendientes y yo creo que está pendiente por parte del mundo político el congregar a la sociedad científica para soñar juntos la ciencia del mañana. Muy bien. Muchas gracias, senador. Le agradezco mucho y lo único que puedo decir es que los desafíos me encantan y me mantienen joven. ¿Eh? Eso es bueno. Muchas gracias. Que vaya bien.